Efectivas de Stephen Covey. Este es un proyecto que el distrito lanzó para que nos preparemos y nos capacitemos a ser más efectivos, ¿no? Y principalmente aquellos que optan por un ministerio dentro del distrito. Y a mí, como soy parte de la comisión de ética, me toca compartir con ustedes el primer hábito, que es ser proactivo, ¿verdad? Y eso vamos a hablar el día de hoy con la ayuda del Señor. Estos hábitos se encuentran en el libro de Stephen Covey, que se llama 7 hábitos de las personas altamente efectivas. ¿Sí? Les sugiero que los lea. Es un libro maravilloso, muy bueno. Tiene perspectiva para el futuro de cada persona y principalmente nosotros los que somos pastores, ¿verdad? Y somos líderes, necesitamos aprender un poquito más de esas cosas. Entonces yo les compartiré pantalla en este momento con la ayuda del Señor. Muy bien. Primero quiero compartirles esta imagen, ¿verdad? Esta figura que presenta el libro. Y si ustedes pueden darse cuenta, esta imagen tiene 2 grupos de temas que son importantes, ¿no? Y sea proactivo, comience con un fin en mente, que es el que vamos a estudiar la próxima semana. Primero lo primero. Toda esta parte le llama la victoria privada, o es más bien dicho el desarrollo de un liderazgo personal. Y luego, después de esto, pasamos a esta sección que le llama victoria pública. Quiero mover algo aquí. Que habla acerca de piense en ganar, ganar. Y luego el siguiente tema, procure primero comprender y después ser comprendido. El 6º tema será la sinergia. Y el último, que es el que abarca prácticamente todo, si ustedes pueden darse cuenta que el último tema está en el mismo círculo, ¿verdad? Que habla de afile la sierra, que tiene que ver con un repaso de todo lo que estamos viendo. Permítame, ahí está. También quiero hacerles notar que el desarrollo de todo liderazgo debe ir progresivo. De la dependencia, por ejemplo, hablamos de dependencias, significa que muchas personas dependen de los demás. Uno de los ejemplos que da Stephen Covey es una persona parapléjica, por ejemplo. Una persona parapléjica o una persona con ciertas discapacidades fuertes es dependiente de los demás, está esperando que los demás le ayuden. Entonces, a nivel mental, a nivel intelectual, dice aquí, ¿verdad? Si soy intelectualmente dependiente, cuento contigo para que pienses por mí y resuelvas los problemas de mi vida. Esto no es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Pero hay muchos que lamentablemente les gusta ser dependientes y cuando uno es dependiente no encuentra ningún desarrollo y esta dependencia lo encontramos en la tabla más baja del desarrollo del liderazgo de una persona. Luego pasamos a la independencia, que es esta, ¿verdad? Mentalmente puedo pensar mis propios pensamientos, pasar de un nivel de abstracción a otro, puedo pensar de modo creativo y analítico y organizar y expresar mis pensamientos de manera comprensible. Este nivel es un nivel mucho mejor, obviamente, porque si hablamos de independencia, no estamos hablando de independencia de Dios ni de nuestras autoridades del distrito, de la denominación, sino de nuestro desarrollo personal. Y cuando llegamos a este nivel, hemos alcanzado la victoria personal, ¿verdad? Y la idea es pasar del nivel de dependencia al nivel de independencia.
y luego pasar al nivel de interdependencia. Interdependencia quiere decir que yo dependo de usted, pero usted depende de mí. Y entonces en eso nos complementamos para el desarrollo de nuestra vida, nuestro ministerio, nuestro trabajo. Esto también se aplica a los negocios, a una empresa. Y la interdependencia es una elección que solo está al alcance de las personas que han alcanzado la independencia. Porque una persona dependiente no tiene la capacidad de decir, bueno, yo quiero contar contigo, yo quiero que hagamos equipo para trabajar, ¿verdad? Sería muy difícil para ese tipo de personas. Así es de que vamos a arrancar, mis queridos hermanos, con el primer hábito que se llama sea proactivo. Como les dije, el principio de la visión personal o liderazgo, del desarrollo del liderazgo personal. Hay 5 cosas importantes que vamos a hablar para llegar a ser proactivo. La primera es tener autoconciencia. La segunda, ser responsable. La tercera, el vocabulario. Necesitamos tener un distinto vocabulario para cuando llegamos a este nivel de proactividad. Luego comprender los círculos de la proactividad, que es lo que vamos a estudiar adelantito también. Y el compromiso. Entonces, en base a este pequeño bosquejito, nosotros vamos a estudiar el día de hoy. Si les pidiera, por favor, que cada uno de ustedes puedan apagar sus micrófonos, ¿verdad? Y solamente para cuando interactuemos y hagamos preguntas o algo así, vamos a abrirlo. Gracias. Entonces, en base a este pequeño bosquejito, vamos a estudiar este tema que es la proactividad. Entonces, comencemos con el primero, tener autoconciencia. Autoconciencia es la capacidad de conocernos y vernos a nosotros mismos. Muchas veces, mis queridos hermanos, nosotros creemos conocernos, pero no siempre es verdad eso de conocernos. No sé, bueno, cuando ustedes como pastores estudiaron homilética, oratoria, tal vez tienen un poquito de recuerdo cuando tal vez el maestro nos mandaba, yo en muchas ocasiones que di esta materia mandaba a mis estudiantes a grabar su mensaje, ¿verdad? Y para que ellos se escuchen y puedan darse cuenta los defectos que tenemos nosotros al hablar. Y una de las cosas que siempre se resaltó, por ejemplo, las muletillas, ¿no? Nosotros siempre hay una cosita que repetimos continuamente y es porque esa cosita, esa muletilla es para llenar ciertos vacíos, pero a veces no lo vemos que lo tenemos, sino que lo pueden ver los demás, pero nosotros no. Y entonces, cuando tenemos autoconciencia, estoy diciendo que podemos lograr ver esos defectos que pueden estar dentro de nosotros. No sé si la hermana que está de anfitriona me puede ayudar con el sonido de los demás, por favor. Mi pastor, si usted tiene una iMac, el momento que ingresa a las personas desde el que lo que suena. Va. Uh-huh. Bueno, entonces está bien. Bueno, eso es la capacidad de llegar a conocernos, vernos a nosotros mismos. Y si logramos vernos a nosotros mismos, logramos ver cómo los demás nos miran a nosotros. Por lo general, las personas que nos miran, ellos pueden tener una percepción de algunas cosas que tal vez nosotros no tengamos. Autoconciencia de la influencia que hemos recibido del ambiente social a lo largo de la vida. Todos nosotros en el crecimiento, en el desarrollo de nuestra vida, hemos sido influenciados, ¿verdad? Por nuestros antepasados, por nuestros abuelos, por nuestros padres, por nuestros maestros en la escuela, por líderes de la iglesia, por, ¿qué le digo? Nuestros amigos del barrio, ¿verdad? Siempre en el ambiente del barrio, yo recuerdo cuando éramos grupitos, siempre había uno más vivo que los demás y a veces impartía una influencia en los otros. Y se acuerdan ustedes, ¿no? Bueno, si no tomas es que no eres hombre. Esa es una forma de influenciar y hemos recibido eso de influencias a lo largo de nuestra vida. Y
tenemos que observar nosotros lo que hacemos y cómo lo hacemos para poder tener esa autoconciencia, tener la capacidad de saber quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, ¿verdad? Cómo es nuestro carácter, cómo es nuestra actitud hacia ciertas cosas. Hay 3 mapas o ambientes sociales que nos dicen a nosotros el porqué de nuestro carácter, o más bien por el ambiente social al cual nosotros le echamos culpa de lo que somos. Ese ambiente social, Stephen Covey lo conoce como espejo social, que es la influencia que una persona recibe a lo largo de su vida, a la que a veces culpamos de nuestra vida, nuestra actitud, de nuestra suerte o también de nuestra mala suerte, ¿verdad? Vamos a ver si puedo quitar esto. Creo que ya no. Estos ambientes son 3, aquí se los pongo, ¿verdad? El determinismo genético. ¿De qué se trata eso? Se trata de que a veces nosotros echamos la culpa de lo que somos a nuestros ancestros, a nuestros abuelos, ¿verdad? Y que, bueno, nuestra familia viene de una cultura X y por eso nos comportamos de esta forma. O sea, estamos hablando de que eso lo traemos en la sangre, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Los cárcamos, bueno, somos francos porque desde mi abuelo somos de esta forma y hablamos con la verdad y no importa si le duele a alguien o no. Eso lo estoy dando hipotéticamente un ejemplo, ¿verdad? Entonces, nosotros nos justificamos de que eso lo traemos en los genes, ¿verdad? El otro es el determinismo psíquico, que tiene que ver con la crianza que nos dieron a nosotros, nuestros padres, y el ambiente familiar fue la influencia de lo que nosotros somos, y le echamos la culpa al ambiente familiar de nuestra actitud, de nuestro carácter, ¿no? Y el último, el determinismo ambiental, es decir, no tiene culpa a los ancestros, no tiene culpa a los padres, sino que la situación. Por ejemplo, hoy que nosotros estamos viviendo una situación a nivel mundial, uno puede justificarse, no, es que el problema es la pandemia. La pandemia me ha obligado a ser como soy y a hacer las cosas que estoy haciendo. Entonces, eso es porque la participación de nosotros en la sociedad tiene que ver con nuestro carácter, de cómo nosotros somos. Nuestro carácter determina muchas cosas en el liderazgo que tenemos. Al respecto al carácter, Mark Spunman, del libro, ¿cómo se llama? Ética en el lugar de trabajo, dice así: lo que mejor indica el carácter de una persona es cómo trata a la gente que no le ofrece ningún beneficio. Segundo, cómo trata a la gente que no se puede defender. Muchas veces, lamentablemente, cuando una persona no nos ofrece ningún beneficio, la tomamos con poca importancia. Pero eso habla mucho de nuestro carácter. Y también una persona que no tiene argumentos para defenderse, nosotros podríamos quizás aprovecharnos de esa situación. También eso habla de nuestro carácter. Como dije anteriormente, el carácter de un líder determina el éxito o el fracaso de su liderazgo. El liderazgo tiene su base, su éxito radica en el carácter que nosotros desarrollemos. Obviamente, si queremos que las cosas mejoren, tenemos que mejorar nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestra forma de tratar a los demás, sin justificarnos en los ambientes sociales que hablamos anteriormente. En segundo lugar, ser responsable. Bueno, el primero, ¿verdad? Que estuvimos hablando, perdón, bueno, hablemos de ser responsable. Este es el otro paso que necesitamos nosotros para entender, perdón, el primero es autoconciencia, el segundo es ser responsable, el otro paso que tenemos nosotros que tomar en cuenta para poder desarrollar una vida proactiva. Proactividad
lo que significa. Vamos a ver lo que significa proactividad. No significa solo tomar iniciativa. Me detengo aquí un poquito porque precisamente proactividad significa tomar iniciativa, ¿verdad? Pero no nos limitamos hasta ahí. Significa también que como seres humanos somos responsables de nuestras propias vidas. Es decir, yo tomo la iniciativa, pero no voy a echarle la culpa a alguien de que yo me equivoque. Tengo que ser responsable de mis propias decisiones, de mis propios actos, de mis propios errores. Nos gustaría más bien ser responsable de nuestros éxitos, pero también tenemos que aprender a ser responsables de nuestros fracasos. La palabra responsabilidad, encontramos aquí alusiones a la palabra responder, ¿verdad? La primera parte es de esta palabra y la segunda, habilidad. Quiere decir habilidad para elegir la respuesta. Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de tomar iniciativa, la capacidad de responder como nosotros queramos, sino que a veces respondemos a la situación de la vida por la influencia que recibimos y no por nuestra propia determinación o nuestra propia forma de pensar. Aquí encontramos nosotros un principio que se llama estímulo-respuesta. Estímulo es lo que nosotros experimentamos. Un estímulo puede venir de una persona hacia nosotros. Por ejemplo, la pandemia que estamos enfrentando es un estímulo, ya sea negativo o positivo, ¿verdad? Entonces, en este principio, el estímulo se llama a la situación que se nos presenta, sea positiva o sea negativa. Y nosotros, nuestra responsabilidad es darle una respuesta personal. Ante el estímulo, el ser humano tiene la capacidad de elegir la respuesta. Por eso es que Dios nos dio este don tan maravilloso que es el libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad que tenemos nosotros de escoger lo que queremos hacer. Aunque Dios es todopoderoso, respeta este derecho que Él mismo nos dio, ¿verdad? Y todos los que somos pastores sabemos que ninguna persona va a ser salva porque Dios se lo imponga o porque papá es pastor o es misionero. Simplemente cada persona tiene que dar una respuesta al estímulo del evangelio en este caso. Nos ayuda a elegir, esta capacidad nos ayuda a elegir la respuesta. Y esto comienza con la autoconciencia de lo que hablábamos, ¿no? Si yo me conozco a mí mismo, yo parto de lo que yo mismo soy, entonces puedo dar una respuesta. Mi autoconciencia me ayuda a tomar una respuesta. También la imaginación que es la capacidad que Dios nos da de ser creativos para poder responder a ciertas circunstancias. Y la conciencia moral, que también nos ayuda a nosotros a comprender los principios y valores correctos que nos ayudan a dar una respuesta correcta también. Y también lo otro que nos ayuda a dar la respuesta es la voluntad independiente, que es lo que estábamos hablando anteriormente, que hablamos de libre albedrío, ¿no? Estas cuatro cosas son importantes que nosotros las estudiemos un poco y las comprendamos, ¿no? La autoconciencia, que es lo que hablamos anteriormente, la imaginación, que es la capacidad que nosotros tenemos de ser creativos, ¿verdad? Y por ejemplo, si a alguien le insulta, ese es un estímulo. Entonces, ¿cuál será su respuesta? Usted fabrica su respuesta en su mente, esa es la imaginación. Y usted dice, bueno, este me insultó, ahora le doy un puñetazo en la nariz. Entonces estoy dando una respuesta, pero esa respuesta no va de acuerdo a la conciencia moral que tenemos aquí abajo. Entonces la conciencia moral tiene que ver mucho para dar una respuesta. La conciencia moral bíblica me dice a mí que la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces tengo algo distinto, tengo principios que me ayudan a reaccionar ante un estímulo agresivo como ese. Y la voluntad independiente, es decir, ni Dios, ni el diablo, ni personas nos obligan a dar una respuesta. Tenemos nosotros que darla por nosotros mismos. Aquí está
diagrama que nos explica lo que acabamos de decir, ¿verdad? Tengo un estímulo, ¿verdad? Tengo este estímulo, pero yo tengo la libertad de escoger la respuesta. Las 4 cosas que me ayudan a escoger una buena respuesta son esto: autoconciencia, imaginación, conciencia moral y la voluntad independiente. Vamos al número 3, ¿verdad? Del pequeño bosquejito que les di al principio. Es el vocabulario. Bueno, yo sé que ustedes como pastores saben cómo hablar, definitivamente, porque si nosotros somos lectores y practicamos lo que la palabra de Dios, la Biblia nos dice, la Biblia misma nos enseña a nosotros cómo debemos de hablar. Y cuántas veces hemos dicho que tenemos que saber cómo hablar de nuestros niños. Por ejemplo, usted tiene un niño y se sube en una banqueta y la banqueta, bueno, no está muy bien y usted le dice, oye, te vas a caer. Ese vocabulario no es proactivo porque le está diciendo de una vez que se va a caer. Tiene que ser sabio para decir. Mejor le dice, podrías caerte. Bueno, hablemos de este vocabulario. Hay 2 tipos de personas y obviamente hay 2 tipos de vocabulario. Las primeras personas son las personas reactivas y las otras son las proactivas, ¿verdad? Las personas reactivas son aquellas personas que se dejan llevar por la situación, por personas, por el ambiente, no se esfuerzan mucho para poder dar una respuesta inteligente a la situación. Las proactivas es otra situación, pero bueno, aquí las personas reactivas se ven a menudo afectadas por su ambiente físico. Es decir, lo que pasa en la situación, en el ambiente, si el clima es caliente, el clima les afecta. Si es muy frío, también, ¿verdad? Se ven afectados por eso. También se ven afectadas por el ambiente social. Ya no tiene que ver con el clima, sino tiene que ver con la situación, lo que está pasando. Por ejemplo, regreso yo al ejemplo de la pandemia, ¿no? Estamos en pandemia, mejor me quedo encerrado en casa, ya no voy a hacer nada. Hay muchos miembros de nuestras congregaciones que son reactivos porque justifican a la pandemia para no congregarse, no seguir sirviendo al Señor. En cambio, la persona proactiva dice, no, a la pandemia se va a quedar, así es de que yo tengo que hacer algo para no estancar mi servicio al Señor y mi devoción a Él. También estas personas se ven impulsadas por sentimientos. Y ustedes saben que los sentimientos no es una base para poder reaccionar, porque los sentimientos son como la montaña rusa. Por un rato estamos muy bien, si el ambiente, todo está bien, entonces nuestra respuesta es buena. Si las cosas van mal, entonces nos sentimos mal y también la respuesta es equivocada. En cambio, las personas proactivas llevan consigo su propio clima. Si no importa que esté caliente, que esté frío, lo que tengo que hacer, lo voy a hacer, ¿verdad? Y eso, bueno, yo lo comparo un poco con como nosotros nos ha tocado ser misioneros en distintos lugares y nos toca hacer trámites legales, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando estuvimos nosotros en Belice, me tocaba hacer trámites legales para toda mi familia. Y era un poco complicado porque los migratorios no querían hablar español y yo soy muy limitado para el inglés. ¿Y qué es lo que pasaba? Bueno, no importa el ambiente que ellos me presenten, yo tengo que conseguir las visas y la residencia, cueste lo que cueste. Esta es mi respuesta. Y esa respuesta fue una respuesta proactiva hasta que logramos conseguir lo que queremos, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo? Que el proactivo lleva su propio clima, su propio ambiente, ¿verdad? Su respuesta impulsiva reside en los valores. Nosotros no respondemos solo por sentimientos, solo porque, bueno, esto me dijo, yo le voy a responder el doble. No, uno se mide con los valores como explicábamos en el diagrama anterior. También tiene la capacidad para subordinar los impulsos a los valores, es decir, los sentimientos, ¿verdad? Alguien te grita, entonces tienes ganas de gritar también, pero tú te dominas, tienes dominio propio porque sabes lo que el Espíritu te ha dado. El Espíritu te ha dado dominio propio, eso dice la palabra. Y como ya conoces eso, tú te aguantas
y dices, no, eso va a agravar más la situación. Y bueno, ganas una relación. El pastor Edwin Lee Scott dice una cosa que a mí siempre me gustó, ¿no? Dice, en una discusión uno siempre gana y pierde. Si ganas la discusión, pierdes un amigo. Si pierdes la discusión, ganas un amigo. Y es algo interesante esto, poder subordinar nuestros impulsos o sentimientos a los valores y principios que nosotros conocemos. Su respuesta a los estímulos, consciente o inconscientemente, es una elección o respuesta basada en valores. Esto es lo que tenemos que hacer, porque el proactivo hace eso, basa su respuesta en valores. Eleanor Roosevelt tiene esta frase que me gustó, dice, nadie puede herirte sin tu consentimiento. Ahora, no lo sé en qué ambiente ustedes viven, ¿no? Pero yo he notado en el ambiente donde radico, hay un espíritu de resentimiento impresionante, ¿verdad? Y no solo estoy hablando de simples personas, sino cristianos. Estoy hablando de a veces hasta líderes que con cualquier cosa se sienten heridos. Pero sentirse herido es una decisión. Tenemos que aprender a entender eso. Es una decisión. ¿Qué pasa si alguien te hiere? Tú tienes la decisión de perdonarle inmediatamente y eliminar esa herida, ¿verdad? Sanar de una vez la herida y seguir adelante con tu vida. Hace mucho tiempo un hermano regresó a nuestra iglesia y me pidió perdón. Y fue emocionante el encuentro porque, bueno, yo ya le había perdonado que mucho tiempo, ¿no? Pero fue emocionante ver la reacción de él y la respuesta. Yo le dije, yo ya te perdoné, pero como necesitas esa respuesta, te digo que te perdono. Es importante, nosotros no podemos servir a Dios en nuestro liderazgo con un corazón dañado. Por eso es que la Escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces tienes que cuidar el no sentirte herido, ¿verdad? Como dice aquí esta frase muy buena. Y Mahatma Gandhi dice, ellos no pueden quitarnos nuestro autorrespeto si nosotros no se lo damos. Bueno, tu autoestima, no lo puedes entregar así nomás. Tú tienes que tener los valores bien definidos para que nada te afecte, ¿verdad? Una amiga decía, ¿verdad? Que nosotros debemos de tener piel de cocodrilo, que no nos cale nada fácilmente. Hay 3 valores fundamentales en la vida que nos explica Víctor Frankl. Dice, número 1, el de la experiencia por lo que no sucede. La experiencia es un factor muy importante en la vida de todos nosotros, porque la experiencia nos enseña madurez. Si de una situación difícil sales adelante, sales con éxito, entonces creces en un grado de madurez y sabiduría. Y eso es bien importante. La otra cosa es ser creador. No estoy hablando de ser creador como lo hace el Señor Jesús o Dios, ¿verdad? Pero estamos hablando de usar la imaginación, porque eso es el aporte que nosotros damos a la existencia. Y el otro es la actitudinal o nuestra respuesta a las circunstancias difíciles. Nosotros podemos responder a las circunstancias difíciles de muchas maneras, ¿verdad? Podemos encerrarnos a llorar, por ejemplo, la muerte de un ser querido. Podemos encerrarnos a llorar todo un año entero. O podemos recordar las palabras de esa persona y seguir, motivarnos y seguir adelante, ¿verdad? Sabiendo que la vida continúa. Podemos consolar a los que están a la par de nosotros, que también fueron afectados. La respuesta está en nuestra actitud. Lo que más importa es el modo en que respondemos a lo que experimentamos en la vida. No tanto lo que experimenta, porque ustedes saben, mis queridos hermanos, que problemas siempre vamos a tener. Y Jesús lo dijo, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción. O sea, está determinado que esta vida nos va a dar circunstancias difíciles, pero lo importante es cómo vamos a responder a cada una de ellas.
y también aprender un poco cómo respondió el Señor Jesucristo a cada situación que él experimentó. Tenemos que aprender a tomar la iniciativa. Nuestra naturaleza básica consiste en actuar, no en que se actúe sobre nosotros. Dios nos ha dado a nosotros una capacidad creativa para poder tomar la iniciativa en cada circunstancia. Si usted está experimentando un momento difícil, póngase a orar. Diga, Señor, ¿qué puedo hacer para esta situación? Y ahí toma la iniciativa y no deja que el ambiente lo consuma y lo encierre en la tristeza o en el abandono, o qué sé yo, ¿verdad? Cómo se sienta. Tomar la iniciativa nos permite elegir nuestra respuesta a circunstancias particulares o difíciles. Las personas proactivas buscan soluciones para los problemas y no ser problemas ellas mismas, ¿verdad? Y principalmente, queridos pastores, compañeros, nosotros somos personas proactivas porque Dios nos ha llamado a ser la solución para muchas situaciones y para muchas personas, no solo para la familia nuestra, sino siendo líderes de un grupo, también les ayudamos a ellos a entender la salida de algunos problemas que pueden estar pasando. Tomar la iniciativa de hacer siempre lo necesario, congruente con principios correctos. Como dije anteriormente, valores y principios deben de ser la base de nuestra respuesta a las circunstancias. Actúe o deje que los demás actúen por usted. ¿Sí? Esto es lo que hablábamos, la diferencia. Si yo actúo, entonces soy una persona proactiva. Si dejo que los demás actúen por mí, entonces soy una persona reactiva. Antes de dar una respuesta a una situación difícil, hay que hacernos estas preguntas. Primero, ¿qué nos está sucediendo? ¿Cuál es la causa de lo que nos está sucediendo? Esto se llama hacer una evaluación de la realidad que estamos viviendo, porque aunque somos espirituales, aunque somos proactivos, no podemos ignorar que lo que nos está pasando es una realidad. Entonces, hacer una evaluación o análisis es bueno, ¿verdad? No con el fin de hundirnos en él, ¿verdad? Y conseguir la causa, qué es lo que está provocando esa situación. Cuando hablo de ver cuál es la causa, no estoy diciendo que vamos a buscar culpables, porque lamentablemente cuando hay problemas, nosotros tratamos de echarle la culpa a alguien, ¿verdad? No, esto pasó por la culpa de fulano. No, la idea de buscar una causa es de poder encontrar también una solución o encontrar la solución desde la raíz del problema. La otra, ¿qué nos va a pasar en el futuro? Es decir, si nosotros nos dejamos llevar por el problema, ¿hacia dónde nos llevaría el problema? Por ejemplo, si usted tiene un negocio y se vino la pandemia y tiene que pagar alquiler, tiene que pagar una deuda que tiene, y entonces usted dice, yo no voy a hacer nada, voy a ver hasta dónde me lleva, obviamente le va a llevar a situaciones muy incómodas y difíciles. Por lo contrario, usted tiene que ver hacia dónde le lleva, pero no dejarse llevar hacia allá, sino hacer esto. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo podemos nosotros tomar la iniciativa en esta situación? Esto es algo bien importante. Estas tres preguntas son importantes, pero la más importante es esta, la respuesta que nosotros podemos darle a la situación que estemos pasando. Aquí hay un cuadro de lenguaje reactivo y lenguaje proactivo, ¿verdad? Por ejemplo, una persona con lenguaje reactivo dice, no puedo hacer nada. Ah, no, por ese problema no puedo hacer nada. O si habla de carácter, no, yo soy así, ¿verdad? Así me hizo Dios, así me criaron mis padres. Ah, no, esa cosa me vuelve loco, ¿verdad? No, yo no creo que lo permitan. Ay, tengo que hacer eso. No, o si no, un no rotundo, no puedo. En cambio, miren, pasamos al lenguaje proactivo. Examinemos nuestras alternativas. Puedo optar por un enfoque distinto. Controlo mis sentimientos. Puedo elaborar una exposición
afectiva. Elegiré una respuesta adecuada. Elijo, prefiero, pase lo que pase, voy a salir adelante. En cuarto lugar, los círculos de la proactividad. Hablamos de este primer círculo que nos habla a nosotros del círculo de preocupación que nosotros tenemos. Todos nosotros tenemos una lista de preocupaciones, ¿verdad? El líder debe saber manejar las preocupaciones. No se olviden que las preocupaciones a veces nos causan estrés, ¿verdad? Y el estrés trae consigo ciertos problemas de salud. Salud mental, salud física, emocional, estado de ánimo, depresivo. Entonces, tenemos que aprender a manejar las preocupaciones. Principalmente nosotros los pastores que lidiamos con tantas personas, ¿verdad? Y que a veces uno quiere agradar a todos, pero no termina agradando a nadie. Entonces tenemos que saber cómo manejar eso. Cada uno de nosotros tiene una amplia gama de preocupaciones. La salud, los hijos, los problemas del trabajo, la deuda pública, la guerra nuclear, la pandemia mundial, ¿verdad? Bueno, hay muchos problemas en el mundo que de alguna forma usted está siendo afectada por esas preocupaciones, por esos problemas. Sin embargo, al crear nuestra lista de preocupaciones, notamos entre ellas que hay algunas que no podemos hacer nada y otras a las cuales le podemos dar una respuesta. Las que les damos una respuesta se considera el círculo de influencia dentro del círculo de la preocupación. Ahí podemos invertir nuestro tiempo y energía. Por ejemplo, si usted invierte su tiempo y energía en la deuda pública, ¿verdad? Pero usted no puede hacer nada por eso. Usted está malgastando su energía, está malgastando su tiempo. Sí, la guerra nuclear, no estamos en eso todavía, ¿verdad? Pero supongamos que hubiera, ¿no? O que se amenaza. Pues si no puede hacer nada por eso, entonces simplemente eso no tiene usted control. Dedíquese a su salud, dedíquese a sus hijos, a su trabajo, a la iglesia, en el caso de nosotros los pastores. Entonces, aquí entendemos que hay tres controles, ¿verdad? El control directo, que involucra nuestra propia conducta. Es decir, dentro del ciclo de las preocupaciones, hay cosas que yo puedo controlar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tengo que enfocarme. El control indirecto, hay cosas que puedo influir, pero no puedo controlar, porque incluye la conducta de otras personas. Y el control inexistente, es decir, problemas acerca de los cuales no puedo hacer nada. Entonces, yo lo que haría es no tocar este tercero y dedicarme a los dos anteriores. Y aquí se nos muestra, ¿no? En este círculo, el círculo de la preocupación ya no es todo el círculo, sino que esta zona celeste es el círculo que yo tengo influencia, que yo puedo manejar, que yo puedo cambiar un poco la situación con mi respuesta proactiva. Y entonces, aquí tenemos este círculo, ¿verdad? Antes de ponerle las letras, usted ya puede discernir que este círculo me está diciendo que yo puedo expandir mi círculo de influencia, ¿verdad? Entonces, entre más respuesta positiva doy a mi situación preocupante, entonces el campo de control se extiende y se hace más grande. Por eso se llama ampliar el círculo de influencia. Elegir nuestra respuesta a la circunstancia nos ayuda a ampliar nuestro círculo de influencia. Pero noten ustedes esta palabra, elegir, ¿verdad? Elegir nuestra respuesta. Es bien importante que antes de dar una respuesta, pensemos qué respuesta le puedo dar. Una persona proactiva no solo abre su boca y dice, una persona proactiva piensa primero y después da una respuesta. Ese era el problema que tenía al principio el apóstol Pedro, ¿se acuerdan ustedes? Que era bien impulsivo. Y entonces a veces acertaba y a veces no. Acertó cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero falló cuando dice, bueno, Señor, ¿qué vas a hacer? Ten compasión de ti mismo. Que el Señor tuvo que reprender al diablo ahí, ¿se acuerdan? Muy bien.
Aquí se juegan estas dos palabras bien importantes, tener y ser. Los círculos de preocupación están llenos de estas dos palabras, de tener. Vamos a hablar del tener, por ejemplo. Me sentiré contento cuando tenga casa propia. Eso es, como les puedo decir, nunca va a estar contento si nunca tiene la casa propia. Si tuviera un jefe que no fuera tan dictador, ahí ve el verbo tener, ¿verdad? Si tuviera una esposa más paciente, ¿sí? Yo sé que todos los hombres están diciendo amén en este momento. Si tuviera un hijo más obediente, ¿y qué tal? Si tuviera mi título, ya me hubiera graduado. Si tuviera más tiempo para mí. Ahora yo quiero que piense un ratito. Este tener se está convirtiendo en qué tipo de gente, proactiva o reactiva. Sí, una persona reactiva. En cambio, el otro es el círculo de influencia, también está lleno de ser, pero esto por lo general son personas proactivas, ¿no? En lugar de pedir que mi esposa sea más paciente, yo puedo decir, yo puedo ser más paciente, tanto con mi esposa como con mis hijos o con los miembros de la iglesia, etcétera. Puedo ser sensato, puedo ser más cariñoso. El foco está aquí en el carácter. Mi respuesta es lo que determina mi situación. Controlamos la respuesta, pero no las consecuencias. Es decir, si yo de repente a la influencia que recibo le doy una respuesta equivocada, bueno, sabe que va a tener unas consecuencias las cuales no va a poder evitar. Por esa razón hay que pensar bien lo que uno responde. Elige qué quiere ser y hacer y estar consciente que hay consecuencias de lo que elegimos. La vida de todas las personas está determinada por lo que escoge hacer. Nosotros siempre estamos tomando decisiones a cada momento. La mañana usted y yo nos levantamos y uno decide si se baña o no se baña. Bueno, aquí que estoy en El Salvador, que el clima es un poquito más caliente, oye, rapidito al baño, ¿verdad? Pero si no me bañara, entonces estoy con salpullido en el cuerpo, qué sé yo. Entonces hay consecuencias de una decisión equivocada, a pesar de que sea una situación mínima o insignificante hasta cierto punto. Pero hay respuestas a veces que son más complicadas. Entonces tenemos que tomar tiempo para dar una respuesta. Podemos convertir el fracaso en éxito y así aprendemos de él. Alguien dijo por ahí que realmente no hay fracaso si nosotros sacamos una enseñanza de la situación. El enfoque proactivo consiste en cambiar de adentro hacia afuera. Es decir, no intentemos cambiar el ambiente, cambiemos nosotros primero, ¿verdad? Nuestra actitud, nuestra forma de ver las cosas y tal vez hagamos una revisión de nuestros principios y nuestros valores para que eso nos ayude a ser una persona mejor. Si cambiamos nuestra actitud hacia la circunstancia, cambiamos también el resultado. Muchas veces, teniendo una actitud distinta, nosotros podemos ganar personas para Cristo. Por ejemplo, si tenemos dentro de nuestra iglesia, ¿verdad?, un líder un poco rebelde, no sé si les pasa eso, pero a veces sucede, pero en lugar de atacarlo, agredirlo, sería mejor pensar, ¿cómo puedo ayudar a cambiar a esta persona? ¿Verdad? ¿Cuál debe de ser mi respuesta, mi actitud? Tal vez invitarle a un café, conversar y descubrir la razón de su actitud. Y entonces va a ganar un buen líder y un buen aliado en su ministerio. Dice Nehemías, ustedes conocen la historia de Nehemías, ¿no? Él en una de las deportaciones regresó a Jerusalén para construir la ciudad y tuvo tantos problemas, tantas oposiciones, y él da esta respuesta a todos esos problemas. Y les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos.
que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. ¿Y qué más? Y no estemos más en oprobio. Si él hubiera sido reactivo a los problemas que tuvo exteriores e interiores, entonces no hubiera dicho estas frases. Pero un hombre proactivo realmente se impulsa hacia adelante con una respuesta positiva. Por último, el compromiso. Podemos nosotros comprometernos, pero más importante es mantener el compromiso. Si usted como líder hace un compromiso con la iglesia, usted debe de mantener su compromiso. Hace tiempo nosotros, creo que hace 6, 7 años, Dios nos permitió comenzar la construcción del templo. Y se nos ocurrió hacer un compromiso, ¿verdad? Y el compromiso era, bueno, hermanos, si cierta cantidad de nosotros da $250, podemos arrancar la construcción. Y entonces yo dije, yo seré el primero, yo me comprometí. Ese rato yo no andaba el dinero completo, solo andaba $40. Y dije, aquí están mis primeros $40, hasta completar los 50. Entonces, un compromiso pequeño o tal vez grande, pero lo importante es mantenerlo. Lo bonito de esa respuesta, de ese compromiso que hice, es que muchos me siguieron, ¿verdad? Hubo un hermano que dijo, no, pastor, yo no puedo dar 250, yo voy a dar 1000. Eso me alegró mucho más, definitivamente, ¿no? Pero qué bonito es esto, ¿verdad? Los compromisos con nosotros mismos, con los demás, y la integridad con los que los mantenemos son la esencia de nuestra proactividad. Hagamos compromiso con nosotros mismos. Por ejemplo, si usted dice, bueno, no, yo este año he decidido bajar tantas libras y hace un compromiso, entonces mantenga ese compromiso consigo mismo. O he decidido, ¿verdad?, ya no comer mucha grasa, qué sé yo. O tal vez usted dice, no, yo necesito entrar en un proceso de ayuno y oración. Y es un compromiso muy personales, pero cúmplalos, manténgalos. ¿Por qué razón? Porque eso es la esencia de su proactividad. Y lo importante es que los demás lo miran y ellos aprenden mucho de su ejemplo. Mantener el compromiso fortalece el carácter. Quiero que en este momento, si me permiten abrir sus micrófonos, todos por favor. Y quiero que digan esta frase conmigo. Soy proactivo al ser responsable de mi propia vida y hago que las cosas pasen. Al contar 3. 1, 2, 3. Soy proactivo al ser responsable de mi propia vida y hago que las cosas pasen. Amén. Bueno, esta frase es bien importante porque le ayuda a usted a entender que ya no es una persona reactiva, sino una persona que le da una respuesta correcta a la influencia que usted recibe. Hasta aquí, hermanos, el estudio de este día. Y esperando que lo que hemos conversado sea de utilidad a su vida y sea de bendición, ¿verdad? Para mí lo ha sido enormemente poder abrir ese libro y estudiarlo. Obviamente muchas preguntas todavía, ¿no? No sé si hay alguien de anfitrión aquí o yo mismo, pero si hubiera alguna pregunta o alguna participación breve de lo que hemos hablado, sería edificante para nuestra vida. No hay ninguna pregunta, pastor. No hay. No. Bueno. Muy bien. Bueno, entonces, hermanos, ha sido un gusto poderles servir con este tema de ser proactivo. Y la próxima semana nosotros vamos a abrir el otro tema. Comience con un fin en mente. Con la ayuda del Señor vamos a ir aprendiendo nuevas cosas. Que el Señor les bendiga. Ha sido un gusto para mí servirles. Muchas
Muchas gracias, Pastor Eduardito. Un buen tiempo, un abrazo. Gracias, Frankie.